Esa norma que se derogó recientemente traía los requisitos mínimos de dotación para cada uno de esos equipos. Entonces hay una primera precisión. En relación con el DEA específicamente, la decisión en principio cobija a las ambulancias de traslado asistencial básico, vamos a intentar explicar por qué, pero además dejó lo que existió, está vigente, sigue siendo una obligación de los prestadores, de que las ambulancias de traslado asistencial medicalizado mantengan la posibilidad de disponer dentro de su equipamiento de un desfibrilador. Estoy hablando de cerca de 900 ambulancias de traslado asistencial medicalizado que se mantienen con la obligación de tener un equipo que hace de alguna forma las veces del DEA. Eso es una primera cosa. Una segunda sobre la norma tiene que ver con su vigencia. Finalmente la norma nunca estuvo vigente. Ustedes recuerdan que esa norma tuvo un tránsito, una transición, creo que es el término más apropiado, de un año. Finalmente no entró en vigencia y ustedes ya conocen, en principio por la decisión del Ministerio de Salud, de realizar estudios más detallados. Y yo voy a explicar un poco por qué, con la idea de tener soportes adicionales a esas muchas inquietudes que nosotros recibimos de algunos proveedores de servicios de salud frente a la preocupación de, por ejemplo, las necesidades de entrenamiento del recurso humano para usarlo, de, por ejemplo, las inversiones que adicionalmente tuvieron que hacer para cumplir con la normativa. Además del DEA, también se exigió equipos de signos vitales y algunos otros que con consideración del Ministerio mejoraban la calidad de la prestación. Eso yo creo que es fundamental que lo conozcan. Viene lo segundo que creo que es lo más importante. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Lo primero, compartimos de alguna forma las preocupaciones de las sociedades científicas. ¿Qué quiere decir eso? La Sociedad Colombiana de Anestesia, la de Reanimación, etcétera, de alguna manera han intentado incentivar con todo soporte la importancia de disponer de un dispositivo que en el mundo se conoce como DEA, que se llama desfibrilador automático. ¿Dónde debe estar dispuesto estos sistemas? Deben estar fundamentalmente dispuestos en los estadios, en los colegios, en los sitios de aglomeración de público, en las grandes congregaciones, sino en las iglesias, en los centros comerciales, en los aeropuertos. Con alguna frecuencia ustedes reportan noticias de la falta de estos equipos en algunos de estos sitios. Creo que es fundamental. Pero hay una recomendación que también hace la Sociedad Americana del Corazón y es la siguiente: no es solo tener los equipos, es además tener una comunidad que es capaz de identificar el problema, o sea, que identifica que una persona muy probablemente puede estar sufriendo un ataque cardíaco, pero además una comunidad con alguna información básica en reanimación. Bogotá, por ejemplo, ha sido un ejemplo en eso. Hace varios años han insistido en capacitar en una cosa que hemos llamado primer respondiente. Son unos elementos básicos de cualquiera de nosotros que llegado a un sitio de un incidente puede haber o acompañar, por ejemplo, una maniobra de reanimación. Entonces, recurso humano, comunidad entrenada, pero además acceso a los sistemas de emergencias médicas. Esto no es aislado, las ambulancias no están aisladas del sistema de emergencias médicas del país. ¿Qué quiere decir eso? Que la comunidad pueda marcar el 123, explicar lo que está pasando, explicar la condición eventual de un paciente y lograr, accediendo a nuestro sistema de emergencias que ha venido creciendo en algunas ciudades del país, a, por ejemplo, el apoyo con una ambulancia. Es bien clara la Sociedad Americana del Corazón que no es infinito, o sea, todo eso debe transcurrir en muy pocos minutos para que realmente el equipo pueda tener la utilidad que todos reconocemos. Yo creo que eso es importante. Hay estudios, y son varios, donde demuestra que tenerlos en las ambulancias, como tenerlos en los sitios de aglomeración masiva, como ya mencioné hace unos minutos, es importante para la sobrevida, y en eso compartimos eventualmente las preocupaciones, pero solo si insistimos en eso no es suficiente. Eso es lo que queremos hacer con los estudios, eso es lo que queremos hacer con la reglamentación que sobre sistemas de emergencias médicas en los próximos días sacará el Ministerio. Cómo articular todo ese esfuerzo alrededor de este tipo de situaciones para que realmente esto sea lo efectivo que todos queremos. Eso yo creo que con esas aclaraciones iniciales y con los dos aspectos quisiera darle la palabra a ustedes para entender sus preocupaciones. Doctor Correa, yo tengo dos preguntas.
hay en el país, cuántas son medicalizadas, cuántas son básicas, y es decir, que digamos, en estas medicalizadas que es obligación tener el desfibrilador, ¿qué tipos de pacientes son? O sea, ¿realmente los crónicos se llevan? Bueno, nosotros tenemos en Colombia, como ya había señalado, dos tipos de traslados. Uno que se llama traslado asistencial básico y otro traslado asistencial medicalizado. Además, estos traslados se pueden hacer de distinta forma. Hay traslado asistencial básico terrestre, fluvial, y hay traslado asistencial medicalizado terrestre, fluvial o aéreo. Digamos que son las modalidades que existen. Si usted suma todas esas posibilidades, hoy tenemos en nuestro registro especial de prestadores un total de 4.665 ambulancias en Colombia, de las cuales casi 900, 899 exactamente, son declaradas por los prestadores como ambulancias medicalizadas. En eso, insisto, como ya lo había señalado, la norma obliga un equipamiento especial para el traslado de pacientes críticamente enfermos. Parte de los equipos que disponen o deben disponer de estas ambulancias incluyen un desfibrilador. Hay un grupo de ambulancias que es el más amplio, 3.766, que son las ambulancias básicas. ¿Para qué se procuran esas ambulancias? Para el traslado de pacientes, normalmente de un primer sitio donde sucede el problema hasta un sitio donde puede requerir una atención, o puede ofrecerse más bien una atención adecuada a la patología del paciente. O son los traslados, que es tal vez lo más frecuente, que se hacen entre un hospital y otro, para pacientes que no tienen situación crítica y que requieren la atención en otro centro especializado. Digamos que esas son las dos clasificaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tienen que ver las EPS con todo este cuento que nos dice son las normas? Muy importante hacer esa aclaración. En la normativa actual, las aseguradoras, cualquiera que sea, hablemos de las EPS, tienen una responsabilidad clara en reconocer a los prestadores, a los que tienen las ambulancias, unos recursos por el traslado de los pacientes. Esos recursos son reconocidos por el traslado que nosotros hemos llamado interhospitalario, o sea, el traslado entre un hospital y otro para atenciones, por ejemplo, de mayor complejidad. Pero también, y el plan obligatorio en Colombia sí lo clarifica, son responsables de pagar a los prestadores de este tipo de servicios el traslado de un paciente que, por ejemplo, aquí en este auditorio o en otro sitio pudiera tener un problema que amerita su evacuación en ambulancia hasta un servicio de urgencias. Finalmente, ellos son los pagadores de estas atenciones, pero quien tiene la responsabilidad de cumplir unos requisitos, de quien recibimos en particular las observaciones de la normativa anterior, puede quien ofrece el servicio, que como menciono, de alguna manera es pagado por las EPS o en algunos casos por las entidades territoriales y las personas no están afiliadas. Al respecto, es decir, que las EPS en este momento no son dueñas de ambulancias, de redes de ambulancias, ni digamos como tal la operatividad de ellas depende de... En muchos casos no. Por ejemplo, en la mayor parte del país, estos trabajos o este tipo, perdón, de servicios los contratan a través de los hospitales que tienen dispuestos en su red. En muchos sitios la República es la única que tiene presencia, sobre todo en sitios pequeños. En sitios ya más grandes hay una oferta privada amplia y en el caso de ambulancias esa oferta es importante. Como la mitad de las ambulancias del país son públicas, la mitad son privadas. Eso es más o menos el escenario. Con ellos se contrata para poderlo hacer. Algunas aseguradoras tienen a sus servicios ambulancias, pero digamos que no es lo más frecuente.